¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Laura de Lalande, directora del área de innovación de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, y les doy la bienvenida a nuestro webinario Pobreza en México, perspectivas del impacto de la COVID-19. La crisis que ocasionó la COVID es algo sin precedentes que nos ha afectado a todas y todos, pero más todavía a las poblaciones más vulnerables. Y según la última medición del Coneval del 2018, para este año el 42% de la población estaba en situación de pobreza, el 7% en pobreza extrema. Eso equivale a 52 millones de personas en pobreza y 9 millones en pobreza extrema. Es decir, que el escenario previo a la pandemia ya estaba de por sí bastante oscuro. Ahora, en el contexto actual, el mismo Coneval estima que 12 millones de personas podrían caer en pobreza y 11 millones en pobreza extrema. Hablaríamos de pasar de 52 a 63 millones de personas en situación de pobreza y de 9 a 20 millones en pobreza extrema. Ahora, ante la magnitud de estas cifras, decidimos llevar a cabo este webinario con dos objetivos. Uno, tratar de entender de manera más precisa qué es lo que está pasando con la pobreza en México. No solamente en el contexto del COVID, sino desde antes, y cómo eso está afectando lo que estamos viviendo ahora. Y también proponemos reflexionar sobre cuáles son algunas de las perspectivas para nuestro país. Dejo la palabra a mi colega Néstor Genis, quien es investigador de ETOS. Adelante, Néstor. Néstor, tu micrófono, porfa. Nunca aprendimos. Creo que Néstor se quedó congelado, entonces voy a retomar Perdón, mientras. creo que tuve ahí un... Adelante, adelante. Pues muchas gracias, Laure. El día de hoy, como lo comentas, nos acompaña un panel de lujo para poder reflexionar sobre esta temática y pues me voy a permitir presentarles a cada una de las personas que nos acompañan. En primer lugar está Graciela Teruel, quien es doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. También es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana. Y también fue consejera académica fundadora del Coneval del 2006 al 2020. Ella también es codirectora de la encuesta nacional sobre niveles de vida en los hogares y desde el EQUIDE coordina los esfuerzos de levantamiento de la COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. También está el día de hoy con nosotros Rogelio Gómez, quien es coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Ha participado toda su vida profesional en organizaciones, redes y coaliciones de la sociedad civil, como Movimiento Ciudadano por la Democracia, Alianza Cívica y Muévete por la Educación. También fue coordinador del principal programa de protección social en nuestro país, el programa Oportunidades, entre el 2001 y el 2006. Y también es consultor internacional, experto en programas de protección social, asesorando a gobiernos de más de 20 países en América Latina, Asia y África. Asimismo, tenemos la presencia de Anabel Sulmont, quien es doctora en socioeconomía por la Universidad de la Sorbona en París. Es coordinadora del proyecto de las iniciativas gerenciales, adscrito a la gerencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y lidera la iniciativa de investigación aplicada para apoyar el fomento de las políticas públicas basadas en evidencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña Rodolfo de la Torre. Él es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue parte del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que propuso y calculó la primera medición oficial de la pobreza en México. Y también fue coordinador general de la Oficina de Investigación sobre Desarrollo Humano en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para comenzar el panel, voy a dar unas pequeñas indicaciones de cómo va a estar la dinámica del evento. En primera instancia, pues vamos a tener una ronda inicial de preguntas a panelistas, en las cuales se le hará una pregunta personalizada a cada panelista
y contarán con hasta 4 minutos para responder. En la segunda ronda será la misma dinámica, se les hará una pregunta diferente. En la tercera ronda se hará una pregunta igual para todas las personas y tendrán hasta 3 minutos para responder. Y finalmente tendremos un espacio abierto para las preguntas de nuestra querida audiencia e igual tendrán minutos para responder en ese espacio. Entonces, pues, nuestra audiencia, por favor, háganos llegar sus preguntas por el chat de Zoom o por Facebook. Estamos a la espera y Muchísimas gracias, Néstor. Voy a empezar contigo, Graciela. El Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad levantó la encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares, la ENCOVID-19, y recuperando información sobre empleo, ingreso, alimentación, incluso salud mental. Por favor, ¿nos podrías comentar en 4 minutos cuáles consideras que han sido los principales hallazgos que te gustaría compartir con nosotros? Gracias, Sí. adelante. Con mucho gusto. Primero, antes que nada, muchas gracias a Ethos por la invitación para estar en este foro y con estos grandes panelistas. Efectivamente, el EQUIDE, con apoyo de Quantos y de principalmente UNICEF, se dio la tarea de llevar a cabo un levantamiento a través de una encuesta telefónica. Y el objetivo era monitorear indicadores de bienestar a lo largo del tiempo para medir justamente estos impactos que iba a tener la pandemia. El diseño inicial involucró levantamientos mes a mes, de abril a agosto, y posteriormente se han llevado a cabo cada 2 meses. Este diseño lo que permite es justamente ver puntos de inflexión, o sea, cuando sube mucho un indicador, y también tendencias de indicadores, cómo se van moviendo estos indicadores a lo largo del tiempo. ¿Qué hemos encontrado en términos de desocupación? La tasa de desocupación se fue al cielo en mayo del año pasado, 15.5 puntos, que aproximadamente son 8.3 millones de desempleados. Se ha ido recuperando a lo largo del tiempo, llegando más o menos en diciembre a la mitad, 7.1, todavía con 3.9 millones de personas desempleadas. Pero ¿qué pasó en marzo de este año? Vuelve a repuntar, 7.3%. Tenemos por arriba de 4 millones de personas todavía desempleadas. En el sector formal de la economía se ha ido recuperando lentamente, pero consistentemente, pasando de 11 puntos a 6.2. Mientras que en el sector informal se fue al cielo primero en mayo otra vez, 18.7%, y llegando a 7.6 más o menos en marzo, pero ha ido otra vez hacia arriba. ¿Quiénes son los que han perdido más? En general, las mujeres son las que presentan las tasas más altas a lo largo de este monitoreo que hemos hecho. En términos de ingresos, encontramos que la pérdida de ingresos ha sido monumental y a lo largo de todos los meses. 7 de cada 10 hogares reportaron pérdida de ingresos en mayo, llegando a 6 de cada 10 en diciembre. Ahí se mejoró un poquito, pero en marzo vuelve a aumentar a 6.4 de cada 10. En suma, no ha habido recuperación económica en 2020 y hasta el momento, hasta marzo, que es nuestro último levantamiento, tampoco se vislumbra una recuperación económica o en términos de ingresos. En términos de salud mental, los resultados han sido realmente sorprendentes. Tenemos 2 escalas, una que mide ansiedad y otra depresión. Estos indicadores no se habían medido regularmente en México. Este año el INEGI introdujo por primera vez la medición en el VIARE, es una encuesta que hacen de bienestar, y valoramos mucho, sobre todo porque se va a contar con información de forma sistemática. 1 de cada 3 personas han presentado síntomas severos de ansiedad. Parecía que había una ligera recuperación hacia finales del año, pero este indicador vuelve a posicionarse en 1 de cada 3 en marzo de este año. La salud mental repercute en la productividad, en el ausentismo, en casos extremos puede incluso afectar a tasas de suicidio. En términos de alimentación, el porcentaje de personas que tiene acceso a una alimentación adecuada en México pasó de 45% antes de la pandemia a 25% en agosto. 7 de cada 10. Queda un minuto, gracias. 7 de cada 10 no tenía acceso a una alimentación adecuada. Para diciembre hay una ligera mejora, pero vuelve a bajar en marzo, 27%. ¿Qué ha pasado con los hogares que no acceden a alimentos? Estos se dividen en inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. La severa, que es no tener acceso
a cantidades de alimentos ha ido aumentando consistentemente a lo largo de este monitoreo. Pasó de 12% a 19%. Uno de cada 5 mexicanos no solo tiene preocupación por no acceder a alimentos, sino que experimenta falta de cantidad y calidad de alimentos. La inseguridad alimentaria moderada, que es parte importante de la carencia que utiliza Coneval para medir esta carencia, ha ido aumentó 8 puntos de diciembre a marzo de este año. Y no solo son importantes esos resultados por un mal acceso a la alimentación, porque repercute en el estado nutricio y de salud de la población, sobre todo de los niños, sino porque además tiene secuelas no solo en el corto y en el mediano plazo, en términos de crecimiento, en términos del aprendizaje, sino también en términos de la productividad y de salud de los adultos. Gracias. Muchas gracias, Graciela, por este panorama. La verdad, bastante preocupante, sobre todo este repunte que comentas que hubo en marzo de este año. Voy contigo, Rogelio, para seguir. Acción Ciudadana frente a la Pobreza publicó el año pasado un informe muy interesante, México sin pobreza por un nuevo modelo de desarrollo para un auténtico régimen de bienestar. Y ahí ustedes hablan de dos rostros de la pobreza. Una pobreza rural del sur-sureste, tal vez más crónica, más estructural, y una pobreza más reciente, más masiva, que es la pobreza urbana. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que esta crisis está impactando de forma diferente a estos dos tipos de pobreza? Y otra pregunta, ¿tú crees que las personas que están cayendo en la pobreza por la crisis actual saldrán de esta condición en un corto plazo? Adelante, Rogelio. Muchísimas gracias a la invitación, Laura y Néstor. Mira, sí, en México la verdad es que tenemos una pobreza crónica, endémica en el sur-sureste, concentrada, mucho más profunda, relacionada con la exclusión, con la marginación de territorios, sobre todo comunidades indígenas. Y ahí, digamos que la pandemia pues ya llueve sobre mojado y me parece que lo que va a hacer, y algunos datos ya lo muestran, es profundizar la desigualdad y la precariedad del ingreso. La desigualdad sobre todo porque la falta de acceso, por ejemplo, a Internet o el tipo de educación, el efecto sobre educación o sobre los servicios de salud que no se, que sabemos que se dejaron de prestar, ¿no? Servicios preventivos, servicios de otras enfermedades, en fin, atenciones a la diabetes, bueno, en fin, todo el paquete, digamos, de atención en estas regiones ya era precario y uno se puede imaginar, digamos, el abandono y la realidad, y bueno, uno tiene experiencia anecdótica, ¿no? De personas en las comunidades, pues de que los niños obviamente no están aprendiendo nada ni haciendo nada, perdieron totalmente todo el año educativo y en todo caso se simuló que tenían algunas clases por la televisión, etcétera. Entonces, claramente hay muchos datos que muestran crecimiento de la desigualdad en educación, en salud, en condición de ingreso, y esto para este tipo de pobreza pues va a ser devastador, incluso indicadores tan duros como la mortalidad materna. Ahora, el efecto mayor, claramente el más notorio, el impacto de mayor tamaño en pobreza, tiene que ver con la pobreza laboral, con ese escándalo y esa contradicción de la pobreza que se genera desde el mundo del trabajo, que ya en México era muy alta, millones de personas que tienen trabajo y que aún así ni ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para su familia y carecen de seguridad social aún teniendo empleo en empresas formales, como salió la nota ayer. Queremos ser muy claros porque luego queremos achacar la informalidad como una decisión de personas que no quieren pagar impuestos, cuando en realidad es una exclusión de personas que trabajan de sus derechos laborales, fundamentalmente. Entonces, esta fue la que más se impactó, como ya lo dijo muy bien Graciela, y se mostró también en los datos del INEGI, el incremento del desempleo fue brutal, 13 millones de personas dejaron de estar
ocupadas, se pasaron a esto que se llaman disponibles, que en el fondo es desempleadas, pues potencialmente ahí, aunque no estén buscando empleo, porque en la pandemia no lo podían hacer, y eso es lo que reflejan las tasas de crecimiento de la pobreza laboral. Entonces ahí el punto es que la recuperación que estamos viviendo, Sí, queda un minuto, Rogelio. Gracias. Lenta, inercial, ¿no? Y desigual. O sea, ¿qué está pasando? Sí hay una recuperación de empleo, pero de los empleos de más bajos ingresos. Sí hay hay recuperación, pero menos para mujeres, menos para jóvenes. Entonces, claramente lo que estamos viviendo no solo no nos lleva a un mal momento que estábamos antes, un mal estadio que estábamos antes en el mundo del trabajo que generaba pobreza, sino nos lleva a uno peor, ¿no? Con trabajos menos pagados y con más exclusión de mujeres y de jóvenes, y eso pues creo que es muy, muy serio, y por lo tanto necesitamos una recuperación económica incluyente, y para eso se requerirían políticas públicas. De eso podemos hablar. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Más adelante seguramente hablamos de eso y sí, definitivamente pues ambos destacaron el carácter sumamente laboral de esta crisis y el fuerte problema que es el desempleo. Anabel, sigo contigo. En el PNUD ustedes publicaron apenas un informe, Madres Trabajadoras, y el COVID-19, donde demuestran que la pandemia está restringiendo el acceso a empleos dignos para las mujeres, y principalmente para las madres trabajadoras. Eso implicaría entonces que en este contexto de crisis las mujeres sean más propensas a caer en situaciones de pobreza comparado con los hombres. ¿Nos podrías comentar, ahondar sobre este punto, por favor? Sí, igual, pues muchas gracias a todos por la invitación y saludo a los copanelistas. Respecto a este estudio, pues recordar brevemente el enfoque, no era un enfoque cualitativo, se entrevistó a 57 mujeres madres trabajadoras para caracterizar los elementos de la vida de las mujeres madres trabajadoras en México que resultaron afectadas en el contexto de traslado de oficina a su casa en un confinamiento prolongado, ¿no? ¿Y eso para qué? Pues entre otras cosas, para evidenciar motivos importantes del incremento de la brecha de desigualdad entre el trabajo remunerado entre mujeres y hombres, ¿no? Y ahí pues hay que partir del contexto. El contexto en México pre-COVID pues es una tasa de participación económica de mujeres que es mucho más baja que la de los hombres, ¿no? Hablamos de 40.5%, contra 73.3%. Y México, recordar también que ocupa el penúltimo lugar en participación femenina en el mercado laboral de toda América Latina y el Caribe. Las mujeres también se hallan sobrerepresentadas en el trabajo informal, lo que significa una mayor vulnerabilidad. Y también en México se puede hablar de una penalización por parte del mercado laboral contra las madres. Prácticamente la mitad de las mujeres que se encuentran trabajando dejan su empleo al tener un hijo o una hija. Pasa lo mismo en términos salariales. En promedio, cuando un hombre se vuelve padre, su ingreso incrementa de 11% al año de tener un hijo. Para una mujer en esta situación, su ingreso baja de 33%. Hablar del uso del tiempo, las mujeres que trabajan de forma remunerada incrementan en 20 horas a la semana el tiempo que dedican a las labores no remuneradas, y esta cifra, cuando se vuelven madres, esta cifra es de 5 horas para hombres. Entonces, en el estudio hemos querido observar cómo lo que se ha nombrado la emergencia global de los cuidados ha impactado en las mujeres madres que tienen trabajo remunerado. Pues sabemos que históricamente en las mujeres ha recaído la responsabilidad de los cuidados, y pues el cierre de los centros educativos, de las guarderías, la instauración de la escuela del trabajo a distancia ha implicado un incremento de estas labores en el interior de los hogares. Y este asunto pues no es neutro entre el trabajo remunerado, ¿no?, de las mujeres.
ya hay evidencias de la erosión de la participación de las mujeres en la población económicamente activa. Ya lo comentó Graciela, la recuperación del empleo para las mujeres ha ido a un ritmo mucho más lento que para los hombres. Su nivel de ocupación de los hombres se encuentra 3% debajo de lo registrado en enero de 2020. En el caso de los hombres, esta brecha es de 7% comparado con enero de 2019. Y finalmente, pues esto se tiene que vincular con el hecho de que la recuperación del empleo informal ha sido mucho más lenta y en este sector están sobrerepresentadas las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, no? Perfecto. Que la presión laboral insostenible, que los arbitrajes permanentes entre la vida laboral, las labores de cuidado, la socialización fallida del costo de los cuidados, pues implican externalidades que se cargan de manera desigual en las mujeres. Si bien estos factores son estructurales, pues se han agudizado con la pandemia. Y lo que observamos de las características de la recuperación del mercado laboral es que son factores que reducen drásticamente el acceso a un trabajo de calidad, a un trabajo formal con un salario digno para las mujeres y las hace más propensas en caer en situación de pobreza que los hombres. Muchísimas gracias, Anabel. Muy preocupante y sobre todo muy poco aceptable, ¿no? Y lo que comentas es realmente un retroceso en el derecho de las mujeres. Rodolfo, voy contigo. La movilidad social ascendente previa a la pandemia ya era algo a lo que muy pocas personas podían acceder. Como dirían, el origen es el destino, ¿no? Ahora, después, o bueno, con esta pandemia, ¿cómo crees que se va a comportar la movilidad social? Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con Chele, con Rogelio. Un gusto conocer a Anabel. Y quisiera comenzar respondiendo esta pregunta justamente con información que el año pasado proporcionó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En uno de sus documentos mencionaba que la crisis de la pandemia o derivada de la pandemia pues podía representar la pérdida de unos meses de esperanza de vida, de casi medio año, un poco más de medio año en la escolaridad esperada de la población más joven y una caída de 8.55% del Producto Interno Bruto. Esto lo que significaba era retroceder en términos de logros del desarrollo en cerca de 5 a 9 años. 5 años tomando el indicador de educación, 9 años en el caso del Producto Interno Bruto, 7 años con el de esperanza de vida. En el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos estado investigando esta información y actualizándola y creemos que, bueno, dada la nueva información disponible, pues estas estimaciones se quedan cortas. Esto lo que significaría es que pues, la esperanza de vida podría llegar a caer hasta 1 año, la escolaridad en 0.7 años y el ingreso bruto de las personas pues podría reducirse más de 9%, me refiero al ingreso per cápita. Pero lo más importante de estas cifras es que tienen una secuela en las siguientes generaciones. Y para entender la implicación de estas cifras, pues habría que pensar que de no haber existido la pandemia, pues quien naciera a principios de este año se hubiera encontrado con una esperanza de vida cerca de 2 años y medio más que sus padres, suponiendo que sus padres hubieran nacido en 1995 y tuvieran su primer hijo a los 25 años. Sin embargo, pues la pandemia redujo esta movilidad en alrededor de 38%. Esto es un golpe extraordinario a la movilidad social comparando las esperanzas de vida de las 2 generaciones.
En cuanto a la escolaridad, pues sin pandemia era de esperarse que los hijos superaran en más de 4 años la escolaridad promedio de sus padres, la escolaridad promedio tomando en cuenta a la madre y al padre. Pero con la pérdida de los años de escolaridad, fundamentalmente debida al abandono escolar, ya no existiría ese progreso respecto a los padres. Este se reduciría a cerca de 17%. Y esto es lo que significa es que en lugar de cursar y casi terminar una licenciatura, pues esta se abandonaría en el segundo año. Finalmente, es complicado hacer este tipo de comparaciones con el ingreso, porque pues hay que esperar a que las nuevas generaciones lleguen al mercado de trabajo y comparar con los ingresos que a una edad similar tenían sus padres. Pero si ya tomamos únicamente en cuenta los efectos de la escolaridad y de la reducción de la esperanza de vida, y suponemos que tenemos un rendimiento por cada año de escolaridad y cierta participación en el mercado de trabajo, dependiendo de lo largo de la vida, pues se esperaría que al menos Queda un hubiera minuto, una Rodolfo. caída permanente de los ingresos de las actuales generaciones de 5%. Y esto impediría, pues, en esa magnitud que rebasaran a sus padres. Así es que perder entre 5 y 38% de la movilidad social en dimensiones clave del desarrollo, pues es un muy duro golpe para la población del país, pero además es un golpe que no se da de forma igualitaria. Pero sobre eso, si hay oportunidad, mencionaré algo más adelante. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ya empezamos a ver cómo esta pandemia va a tener estragos en un futuro de bastante largo plazo. Néstor, deseo la palabra para la segunda ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias, Laura. Pues sí, comenzamos con la segunda ronda de preguntas y vamos a seguir en el mismo orden. Entonces, comenzaría con Graciela y la pregunta sería, bueno, sabemos que faltan un par de meses para que el Coneval presente su última ansiada medición de la pobreza, pero en este contexto y con base en la información que han podido recolectar, ¿cuál es tu perspectiva sobre el impacto que tendrá la crisis en cifras de pobreza y pobreza extrema en el mediano y largo plazo? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, o sea, creo que no va a ser una gran noticia o una noticia muy distinta a la que anuncie Coneval en agosto, porque el mismo instituto ha venido anunciando ya desde el año pasado que va a haber un aumento en la pobreza por ingresos, aproximadamente de 10 puntos, lo que equivale más o menos a 12 millones de personas. De hecho, ha venido anunciando esta información con información de corto plazo que recaba cada 3 meses y que procesa para dar esta información de pobreza solo por ingresos o pobreza laboral. Pero todo apunta a que, pues sí, la pobreza multidimensional, más allá de la de ingresos, va a aumentar al menos 10 puntos. Nosotros en el Equide hemos hecho algunas estimaciones con justamente la información que obtenemos del ENCOVID. Y mientras que Coneval tenía en 2018 41.9 millones de pobres, nosotros, el Equide, estamos estimando que va a aumentar a 51%. La pobreza extrema de 7.4 pasará a 13.4, lo cual es muchísimos millones. Ahorita les doy si quieren las cifras en millones. Lo preocupante de estas cifras que les estoy dando es con la información a diciembre. Cuando incluimos la información de marzo de este año, que ya no va a ser incluida en la información o en el cálculo oficial de pobreza de Coneval, nos dice que la pobreza va a seguir aumentando. O sea, la pobreza que vamos a recibir ahorita en agosto de este año va a ser lo correspondiente al 2020. Sin embargo, cuando tenemos o cuando incluimos la información de lo que ha pasado en este 2021, la pobreza seguirá aumentando a lo largo de este año. Pasa de 51% que hemos estimado en el Equide a 54% y la pobreza extrema de 13.4 a 14.6. Entonces,
Esto lo que nos está diciendo es que, consistente con lo que ha venido estimando el Coneval, con lo que ha venido diciendo también la UNAM, pues la pobreza sin duda va a aumentar. Y esto se debe principalmente, por un lado, como lo dijo Rogelio, a que han ido disminuyendo los ingresos y no se han recuperado, pero también y de forma muy importante, sobre todo en el último tiempo, a lo que está pasando con la carencia de acceso a la alimentación. En 2018 era 25.5, como dije hace rato, y pasó en diciembre a 35%, pero en marzo a 46%. Esto es realmente un foco no rojo, rojísimo, ¿no? La población mexicana se ha ido empobreciendo a raíz de la pandemia. Sin embargo, lo más preocupante es que no está llegando la recuperación y no ha llegado tampoco en este 2021. Aunado a estos resultados, que son dos piezas de información, yo creo que muy importantes, tenemos también, perdón, los apoyos que han recibido las personas por parte del gobierno. Y han llegado básicamente a 4 de cada 10 personas este tipo de apoyos. El problema es que no se encuentran bien repartidos. 3 de cada 10 de niveles socioeconómicos altos recibe algún programa social por parte del gobierno. Mientras que en los niveles bajos, solo 5 de cada 10 lo reciben. Esto claramente habla de una asignación de recursos que puede mejorar para cubrir sobre todo a los más vulnerables o a los que más lo necesitan. Otro segundo pedazo de información que me parece importante compartir aquí es que durante la pandemia los hogares han ido poniendo en riesgo su patrimonio. No han contado todos los que han necesitado con una ayuda económica para hacerle frente justamente a esta crisis y han buscado otras estrategias para hacerle frente. Y estas estrategias han puesto en riesgo el patrimonio de los hogares. ¿Cuáles han sido? Por ejemplo, han dejado de pagar deudas, han dejado de pagar servicios, han empeñado bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos aquí información de en mayo, 24% de la población mayo del año pasado pidió algún tipo de préstamo para hacer frente a esta crisis. Este tipo de acciones han ido aumentando a lo largo de este monitoreo que hemos estado haciendo a través del ENCOVID. Y, por ejemplo, ahora en marzo tenemos que es 45%. Entonces, ha ido subiendo paulatinamente de 24% a 45%. ¿Y por qué ha ido subiendo? Pues porque no cuentan con recursos para hacerle frente a esas necesidades de alimentación y a esta baja de ingresos que no se recupera. También, por ejemplo, si vemos qué ha ocurrido... Perdón, un minuto rápido, Sí, ya me apuro sí, nada más. sí, ¿Qué ha ocurrido con, no te en preocupes. términos de vender o empeñar, por ejemplo, alguno de los bienes y servicios? Tenemos que ha ido de 14% a casi 30% en mayo. Entonces, bueno, ya nada más para terminar, por un lado, sabemos que la pobreza va a aumentar y estas cifras que nos van a dar Coneval se van a quedar cortas con relación a lo que están pasando ahorita este año a marzo del 2021, por un lado, y por otro lado, vemos que los hogares están poniendo en riesgo su patrimonio para hacerle frente justamente a estos estragos de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Y sí, efectivamente, creo que es muy importante que podamos contemplar no solo como la pobreza en un estado hasta el 2020, sino cómo va a seguir evolucionando, ¿no? Porque no es como que pasó, sino que está pasando y que sigue pasando y va a seguir evolucionando. Entonces, es importante tener esa perspectiva de que va a seguir evolucionando y estar al pendiente para poder tomar medidas al respecto. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es para ah, nuestro colega aquí presente, Rogelio. Entonces, platicamos ya un poco desde la perspectiva del reporte que sacaron. Y en ese mismo sentido, ustedes señalan que hay varias disfuncionalidades en la política social en México. De estas disfuncionalidades, ¿cuáles crees que son las que están siendo más determinantes en el contexto de la COVID? Mira, yo creo que hay una primera disfuncionalidad mental de concepción
cuando pretendemos asignarle a la política social la responsabilidad de enfrentar la pobreza, cuando la pobreza básicamente tiene que ver con la caída de los ingresos. Entonces, tendríamos que mirar igualmente a la política económica, al menos a la política laboral. Mientras el trabajo siga generando pobreza, ahí tenemos un primer problema. Pero, digamos, enfocándonos en la problemática de la política social, yo creo que el principal problema es que hemos construido una política social con base en programitas, mini programas, en acciones generalmente aisladas, de bajísima cobertura, y en el caso de los programas estatales y municipales, pues muchas veces sin ninguna nivel básico de institucionalidad. La gran mayoría de ellos, la última vez que lo revisamos, si no me equivoco, el 75 o algo así por ciento de ellos ni siquiera tenían, ni siquiera estaban en el presupuesto de los estados o reportaban en la cuenta pública o tenían un documento normativo. Por ahí, muchísimos, la gran mayoría. Y digamos, esta visión, sí hemos contado con programas sociales de cobertura amplia, sobre todo este gobierno generó varios, pero van a aspectos muy específicos que no transforman las causas de la pobreza. Nosotros decimos entonces que lo que se hace desde la política social muchas veces es administrar la pobreza más que ir a las causas. Tenemos un problema muy serio en el asunto de cómo se concibió en México la seguridad social, como en muchos países, por cierto, o sea, no es exclusivo de México, vinculada al régimen laboral. La seguridad social es como la política social más histórica, porque te da acceso a la salud, te da cobertura cuando no tienes ingreso, incluso cuando hay seguro de desempleo, pero también en caso de accidente, incluso ¿no? Todos sabemos que las personas en la seguridad social, las mujeres, en caso de maternidad, siguen recibiendo su salario. En México también se incluyó ahí el acceso a guarderías, es decir, los servicios de cuidado para que las mujeres se puedan incluir en el mercado laboral. Y luego cuando se creó el Infonavit, que aunque sea otra institución, forma parte del mismo paquete, dio condiciones para el acceso a la vivienda. Entonces, ahí está un paquete grande de lo que es la política social, salvo la educación, y la tenemos totalmente segmentada, vinculada al régimen laboral y a la forma en que contratan. Ni siquiera es a tener empleo, sino que ese empleo, la persona que lo da, la entidad patronal, cumpla con la ley y afilie a la seguridad social. Entonces, hay una segmentación de origen, es discriminatoria y contradice los principios del enfoque de derechos. El caso como más evidente, pero en todos se podría analizar, es el derecho a la salud. El derecho a la salud es derecho de las personas. No es una prestación laboral, no tiene por qué depender de si tienes o no trabajo, ni de si la persona que te contrató te afilió al Instituto de Seguro Social. O sea, así lo construimos en nuestra Constitución, se entiende históricamente, no estoy hablando del pasado, estoy hablando hacia el futuro. Entonces, ahí está la disfuncionalidad mayor, y luego agrégale a eso dos problemas. Uno, el uso clientelar y político de la política social, muchas veces más bien tiene que ver con tratar de atraer votos. Y dos, esta situación reciente que decía Graciela Teruel, que es muy importante. Se habla de que hoy tenemos más gasto social, que hoy los recursos se destinan a lo social, y eso no quiere decir de ninguna manera, no hay ninguna información que corrobore que eso está llegando a los hogares en mayor pobreza, además de que las cantidades evidentemente no eran suficientes para cubrir la pérdida de ingreso derivada de la COVID. Las becas de 1,000 pesos están muy bien para mantener una niña en la secundaria, si llega a una niña indígena en una comunidad rural, pero no para cubrir a un hogar que se quedó sin trabajo por la COVID. Muchas gracias, Rogelio.
Sí, definitivamente esta visión no estructural, no integral de la política social que ha permeado en el país durante, pues, históricamente, por así decirlo, deja bastantes huecos que pues, no es posible llenar con programas sociales pues, pequeños, no bien focalizados, con recursos insuficientes, y pues ante esta crisis se ve mucho más, es mucho más visible esta deficiencia. La siguiente pregunta va dirigida a Anabel y bueno, justamente retomando este mismo tema, en el sentido de las afectaciones que ha tenido la crisis, particularmente a lo mejor para las mujeres en este sentido, ¿cómo consideras que está respondiendo el sistema de seguridad social mexicano ante esta situación? Claro, Néstor. Pues yo creo que Rogelio ya dio elementos muy claves sobre este tema, ¿no? Y quizás para complementar, pues subrayar, ¿no? El hecho de que el desempeño del sistema de seguridad social tiene que analizarse desde dos perspectivas, ¿no? La de la salud y la social. Y la social no es la menor. Entonces, pensando en salud, pues veamos, ¿no? Los indicadores muestran que la respuesta en México ante la pandemia no ha sido satisfactoria. En 2020, la COVID fue la principal causa de muerte en México y esto pues no es el resultado exclusivo, obviamente, de la capacidad de los servicios de salud. Hay que contemplar otros factores que se derivan también de cómo se organiza o se conceptualiza la salud en México, factores como comorbilidades, la capacidad de controlar contagios, y estos factores pues, han incidido en las elevadas tasas de letalidad, ¿no? Luego hay elementos como la creación prematura del INSABI en reemplazo del Seguro Popular, la desaparición del Fondo de Protección contra gastos catastróficos, las condiciones estructurales del propio sistema que han frenado la capacidad de respuesta de la pandemia, ante la pandemia. Otro tema que ya se abordó y que es sumamente grave es el incremento en un 30% de la mortalidad materna y la falta de capacidad para atender todos los demás padecimientos. Esto pues ha sido causado por la política de conversión hospitalaria y la saturación de los servicios de salud, ¿no? Ahora estamos en la etapa de vacunación. Pues vemos también fallas, ¿no? La centralización de los servicios, la falta de aprovechamiento de la capacidad instalada en México. Podemos recordar, ¿no? que en el pasado se llegaba a vacunar hasta 10 millones de personas en una semana. Pues estos factores han generado cuellos de botella que están retrasando la vacunación. Ahora veamos el componente social y sobre ello pues Rogelio insistió bastante, ¿no? La seguridad social no solo es atención médica, es protección contra riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vida. Hay garantías para la cesantía, en edad avanzada, pensiones de vejez, apoyos a la vivienda. Y pues en la crisis, obvio, estas dimensiones son primordiales, ¿no? La mitad de la población, sabemos, no accede a la seguridad social contributiva. Entonces, no hay manera de quedarse en casa, ¿no? Porque no hay manera de percibir ingresos en una situación de informalidad. En caso de contraer la enfermedad, no solo la gente tiene que dejar de trabajar, pero en contraparte no recibe el ingreso por dejar de trabajar. Hay que pensar que la seguridad social no da solamente un acceso a recursos en especie, no solamente es atención médica. El subsidio monetario que recibe un trabajador, una trabajadora formal, en caso de invalidez o en caso de no poder trabajar, corresponde al 60% de su último salario. En términos generales, pues la pandemia ha incrementado la vulnerabilidad de las personas que no tienen acceso a todo este paquete de beneficios y ha ampliado pues, las brechas de desigualdad. Entonces, las personas en informalidad no solo son las que perdieron en una mayor proporción su empleo. Recordamos en el trimestre del año pasado de 12.5 millones de personas que perdieron su empleo,
10.4 millones trabajaban en condiciones de informalidad, pero no solo perdieron el trabajo. En caso de caer en enfermedad o de caer enfermas, pues carecían de una protección financiera, ¿no? Entonces, eso pues nos muestra que las brechas se están abriendo de forma abismal. Y pues viendo también el tema del cierre de las escuelas, todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados robusto y universal que se asocie al sistema de seguridad social. Y con eso lo dejaría. Muchas gracias, Anabel. Sí, definitivamente esto es un contexto en el que claramente hay poblaciones que se ven más afectadas, ¿no? Y que retrasan mucho el avance que habían podido tener intergeneracional en pues, las últimas décadas, con esta desprotección en la que no solamente se afecta su situación financiera, sino hasta su vida. Son mucho más vulnerables a poder perder o que sea más grave la enfermedad. Es una carencia que se tiene que trabajar para que puedan acceder muchas más personas a la seguridad social. Y finalmente, para terminar esta ronda, para Rodolfo, conocemos que la pandemia ha tenido un efecto muy importante en el desempleo, que han bajado los ingresos laborales, es algo que ya de hecho hemos comentado. Comienza a haber un poco de mayor movimiento económico. En este sentido, ¿cómo percibes la recuperación económica de Creo que la conexión de Néstor se está cayendo, entonces voy a retomar la pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿cómo percibes, Rodolfo, la recuperación económica de la población y en particular para los deciles más pobres? Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es caracterizar la crisis que se ha sufrido en el mercado de trabajo para poder entender la recuperación que podría haber. La mayor parte del efecto del desempleo, pero sobre todo de la caída de los ingresos, ha ocurrido en los estratos medios. Un estudio que realizamos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias muestra que alrededor de 13 millones de personas cayeron en situación de pobreza procedentes de los estratos medios e incluso de los estratos altos. Al mismo tiempo, algunos de los estratos de menores ingresos pudieron salir de la pobreza y el saldo final que encontrábamos en ese entonces era de alrededor de 3 millones de personas cayendo de forma neta en la pobreza. Pero lo importante es la composición que ha ocurrido o la recomposición que ha ocurrido en el mercado de trabajo. Precisamente en los estratos medios es en donde se sufre el mayor efecto y en donde uno esperaría que se concentrara la recuperación. La mala noticia es que esto no es así. Justamente los empleos que más se han recuperado son los que corresponden al sector formal, pero no al de los estratos medios. Y cuando se recuperan los empleos de los sectores de menores ingresos, estos pues son de forma precaria. A lo que me refiero es que aunque hay una recuperación también de consideración del empleo que favorece a los estratos medios, estos empleos no son los mismos que existían anteriormente. El saldo final de estos efectos es una polarización del mercado de trabajo. Es decir, aquellos que están o estaban con mejores condiciones de empleo, las mantienen o las mejoran, y aquellos que las perdieron se quedan con condiciones de empleo mucho más precarias. En consecuencia, lo que hace falta es concentrar apoyos económicos justamente en esta parte de la población y sobre todo en aquellos que pueden generar empleos para los estratos medios de una forma particular. Así
que la política económica y en parte la política social debe de tomar en cuenta esta recomposición del mercado de trabajo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Nos vamos a ir, desafortunadamente ya no nos va a dar tiempo para atender las preguntas del público, y nos vamos con la pregunta final para cerrar este webinario. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué acciones creen que deberían de tomarse para transitar hacia un régimen de bienestar que permitiera que México pudiera hacer frente a este tipo de crisis? Es una pregunta compleja, obviamente no pretendemos que la contesten toda, pero que nos den su opinión. Adelante, Graciela. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, la pandemia nos enseñó que qué endeble es nuestro sistema de salud. Se requiere un sistema universal de salud, financiado de otra forma, pero que realmente pueda atender a toda la población. Solo para poner un ejemplo de un dato que recabamos en el COVID en relación a este punto, el 45% de los hogares en donde un integrante ha enfermado de COVID ha gastado en promedio 5,000 pesos. En el 28%, o sea, uno de cada tres, entre 10,000 y 50,000 pesos. Entonces, esto representa gastos muy onerosos y muy grandes para los hogares. Los hogares, cuando alguien se enferma, no deberían de arriesgar su patrimonio para hacerle frente a este tipo de emergencias. El segundo punto tiene que ver con contar con un buen sistema de vigilancia epidemiológica llevada a través de un equivalente como el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Esto debe de construirse a la brevedad para poder monitorear enfermedades en tiempo y en forma. Poder saber con qué oportunidad, dónde se debe de intervenir para evitar que los brotes se conviertan en propagaciones. Al mismo tiempo, saber dónde hay necesidades específicas y poder tener un mejor diagnóstico para poder distribuir mejor los recursos que siempre son y serán escasos y poder tomar decisiones como más fluidas, pero con información confiable. Por ejemplo, con información del ENCOVID también, nosotros hemos encontrado que 4 de cada 10 niños dejaron de vacunarse en algún momento durante la pandemia. También que 15% de los enfermos crónicos de diabetes, de hipertensión, cáncer, dejaron de recibir tratamiento. Y esto puede traer repercusiones muy graves en salud pública, pero sobre todo fatales para los que se vieron afectados. Tercer punto tiene que ver con contar con un padrón ciudadano de beneficiarios y de no beneficiarios de la política social, como el que tienen otros países como Chile, España. Esto facilitaría conocer las necesidades de la población, dónde se localizan, a dónde les puedo mandar el recurso. Implementar funciones de acciones de política pública de distribución de emergencia solo es posible si contamos con un instrumento como este. Debe ser una herramienta apolítica. No es posible que en tiempos de pandemia los recursos de programas sociales se encuentren tan mal distribuidos y no de forma progresiva, de tal forma que reciban más los que más lo necesitan. Es indispensable en este sentido, se parte del censo de bienestar que ya se tiene y que ya se ocupó recursos para su levantamiento y se complete este ejercicio. Es indispensable que este censo de población sea evaluado para encontrar los puntos de mejora. Y ya finalmente, es indispensable invertir en ciencia y tecnología. Hemos visto en esta pandemia justo el valor de invertir en la ciencia. Contamos con tiempo récord con vacunas contra el COVID gracias a la inversión millonaria en investigación. No se puede montar un sistema de innovación y de investigación de la noche a la mañana. Es importante no seguir desmantelando este sector. Es importante que contemos con él, apoyarlo, nutrirlo de recursos para que sea posible beneficiarse de resultados que nos ayuden a avanzar. Pero más importante es construir y conservar un sistema de innovación e investigación que esté listo para arrancar estudios, análisis pertinentes de calidad de frontera cuando los tiempos lo requieran. Muchas gracias. A ti, Graciela. Adelante, Rogelio. Claro. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es
la construcción de un sistema laboral que respete derechos laborales. O sea, mientras nuestra Constitución esté vigente, hay un conjunto de derechos laborales que deben ser respetados y que en este momento estructuralmente no están siendo asumidos, y por eso hay el 42% de quienes tienen un trabajo subordinado, asalariado, que alguien les dio trabajo, no están registrados en la Seguridad Social. Entonces son personas informales, más bien informalizadas, porque no las contrataron. Entonces, y la recuperación gradual del salario mínimo que ha ido avanzando en estos últimos años, y que es una buena política, porque por decreto se redujeron durante muchos años los salarios. Entonces ahora hay que buscar un equilibrio para que el monto mínimo, y hay que ser muy claro, el monto mínimo de protección sea suficiente, de ingresos sea suficiente para mantener a quien trabaja y su familia. Hay un consenso ahorita que eso tiene que ser al menos el monto equivalente a 2 canastas básicas como salario mínimo, y que eso se puede alcanzar hacia 2024. Hay que avanzar ahí. Y en el lado de la política social, yo creo que sí tenemos que trazarnos esa ruta, que es compleja, para construir un sistema de seguridad social universal o de protección social universal que no dependa del régimen laboral. Y ahí claramente el primer paso es la salud, pero también hay una gran oportunidad con la aprobación reciente del Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados es otro pilar fundamental del Sistema Universal de Salud, y avanzar así, y con el programa de adultos mayores para integrarlo, porque ahorita es un desorden. Tenemos por un lado pensión mínima garantizada y por otro lado programa de adultos mayores, una duplicidad ahí, para generar un piso de protección para la edad avanzada, para luego también generar otro de protección para en condiciones especiales como esta, el ingreso vital que no se transfirió en esta crisis y que es indispensable en cualquier otra situación de emergencia cuando la gente pierde su empleo. Pero el paso uno, si no aprendemos esta pandemia que la salud es la prioridad nacional número 1, no sé qué podemos aprender. Y ahí tenemos que ya romper esquemas. O sea, la gente estamos yendo a vacunarnos sin que nos pregunten si estamos en el IMSS, en el ISSSTE o en lo que sea. Eso es la salud en general, no solo la vacuna. Y segundo aprendizaje, vacunarse es prevenir. La base del sistema de salud es la prevención y detección oportuna, pues, pero todo lo que se llama técnicamente la atención primaria en salud, que tiene un costo muy distinto a cuando las enfermedades se complicaron y cuando ya estás en hospitalizaciones y tratamientos de altísimo costo, que ciertamente alguna gente va a necesitar, pero que muy poca necesitaría y mucho menos necesitaría si lográramos atender las enfermedades, prevenirlas por un lado y por otro lado controlarlas en sus fases iniciales. Entonces, costear un sistema de salud universal es posible siempre y cuando ese sistema de salud no esté concentrado en los gastos de alto costo, sino en prevenir y contener enfermedades, la atención primaria en salud. Solo eso tiene un efecto de reducción de pobreza, no solo porque es una carencia, sino porque México tiene el más alto gasto de bolsillo, y a quien más afecta el gasto de salud, el gasto de bolsillo en salud, evidentemente son a los hogares de menor ingresos, que ante cualquier emergencia entran a gasto catastrófico porque tienen tan bajito ingreso que cualquier situación un poco más difícil rompe totalmente su condición de ingreso, ya sea que pierdan patrimonio, trabajo, si se enferma la persona que es proveedora de ingreso, en fin, toda la situación derivada de esto. Entonces, vamos, mercado laboral con trabajo digno, trabajo decente, derechos laborales y un sistema de seguridad social universal, protección social universal que no dependa del trabajo. Sirve que liberamos al trabajo, ahí hay otro efecto que ya no me da tiempo a explicar, y que genere un piso de equidad para todas las personas, con especial atención a quienes tienen menor ingreso. Si por algún lado hay que empezar, ciertamente es por las poblaciones que tienen menores condiciones de ingreso, que viven en pobreza, reducir los factores de desigualdad. Muchísimas gracias, Rogelio. Adelante, Anabel.
Pues sin duda un régimen de bienestar robustecido requiere de transformaciones estructurales y coincido mucho con lo que acaban de comentar Graciela y Rogelio. La fragmentación actual del sistema de seguridad social, el hecho de que esté ligado a la condición de ocupación de las personas, pues actúan como factor de reproducción de las desigualdades y como factor de exclusión. Y tal como existe hoy en día, al final favorece la negación de derechos. Sabemos, ¿no?, que hay parches para mitigar las disparidades del arreglo institucional existente, ¿no? Hay programas de protección social no contributiva, pero estos pues, no son suficientes, ¿no? La oferta de servicios y la cobertura que tienen son limitadas, son de calidad inferior. Solo un ejemplo, ¿no? La salud. El IMSS o el ISSSTE pues ofrece una cobertura amplia de cualquier enfermedad. La seguridad social contributiva tiene una cobertura de un número limitado de padecimientos. Entonces, como dice Rogelio, en los hechos, pues la gente termina por hacer importantes gastos de bolsillo. La calidad de los servicios, pues si vemos el tema de calidad en salud, pues los tiempos de espera, los costos, la baja calidad, implica que muchas veces las personas recurran a servicios médicos privados en primer nivel de atención, estos que son de bajo costo, los que ofrecen las farmacias. Pero cuando el padecimiento requiere de una atención de segundo o de tercer nivel, pues no hay alternativas para las personas que no tienen acceso a la seguridad social y los pone en una vulnerabilidad financiera altísima. Lo mismo sucede con las otras prestaciones de la seguridad social. Las pensiones, por ejemplo, las del IMSS o del ISSSTE son en promedio casi 11 veces mayores a las que se perciben por el programa para el bienestar de las personas adultas mayores y sus homólogas que existen en las entidades federativas, ¿no? Entonces, sí, todo ello muestra que hay que transitar hacia un sistema más preparado ante una emergencia sanitaria como la que estamos enfrentando, ¿no? Hay que pensar en un sistema coincido, que sea universal, que sea financiado mediante impuestos generales y sí, reforzar la idea que si se adoptan medidas bajo el andamiaje institucional que hoy prevalece, vamos a terminar por proteger únicamente a un sector de la población. Entonces, la propuesta de la seguridad social universal pues, no es nueva, pero su instrumentación es compleja. Hay para ello que mejorar las tasas de recaudación, asegurar la suficiencia presupuestal, y ello en un contexto en el que se ha evidenciado que es necesario incrementar el gasto público en salud, ¿no? Recordemos, México es uno de los países de la región con la más baja inversión en el sector salud. Pues no sé, quizás concluyendo, ¿no? Las grandes crisis a veces decimos que se convierten en oportunidades para avanzar en reformas profundas, pues esta es la oportunidad para México, ¿no? Porque la coyuntura muestra que es apremiante el tema. Muchísimas gracias, Anabel. Rodolfo, adelante, por favor. Una crisis de la magnitud que se ha enfrentado y de la que se sigue enfrentando, pues requería 3 acciones fundamentales. La primera era un apoyo oportuno a la población más pobre, la que perdía empleo, a las pequeñas empresas que requerían apoyo para mantener las fuentes de trabajo y así tener una economía que resistiera el embate inicial de la pandemia. Desafortunadamente no se dieron estos apoyos. No hubo recursos adicionales significativos para que los efectos de la pandemia se dieran. Si acaso estos apoyos comenzaron a aumentar hasta 2021 y cerca ya del periodo electoral. La segunda acción habría sido, o sería, y todavía estamos a tiempo de realizarla, pues dar apoyos semejantes, pero para la recuperación económica, para la reactivación de la demanda cuando ya las restricciones
a la actividad productiva estén reduciéndose o hayan desaparecido. Se va a requerir gasto que reactive la economía y sobre todo gasto de inversión privado y público, que va a requerir que se reduzca la incertidumbre que es normal en los proyectos de inversión que, sobre todo en la parte de infraestructura, requieren el país. Me temo que ahí hay una tarea pendiente muy grande. Y la tercera acción es de largo plazo y es justamente la construcción de un sistema de seguridad social universal desligado del tipo de trabajo que se tiene, financiado con impuestos generales, como ya se ha dicho, para lo cual se requiere una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal requiere actuar en dos frentes: ampliar la base fiscal, es decir, buscar nuevas fuentes de recaudación, pero también, en muchos casos, aumentar las tasas de impuestos. Y me temo que en estos momentos es muy poco claro que se vaya en esa dirección con la profundidad suficiente. Así es que ahí tenemos tres acciones, una ya desafortunadamente que se perdió, pero dos que todavía estarían a tiempo para ser tomadas y que harían una gran diferencia en el futuro de la economía mexicana, no solamente hoy, sino también para las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Rodolfo. Pues ya nos pasamos bastante del tiempo, pero pues la conversación era tan rica que no quisimos interrumpir. Por lo cual, nada más me queda agradecerles a los panelistas, agradecer a nuestra audiencia y estar al pendiente de nuestros próximos webinarios que quedan publicados en nuestras redes sociales. Bonito día a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.